un loco no es uno que ha perdido la razón, sino es aquel que lo ha perdido todo excepto la razón. El gran problema en España es la falta de educación estética. Quizás los trascendentales, la bien, verdad y belleza, sean las virtudes a las que debemos aspirar. Que el arte en realidad es un camino y es una vía hacia lo trascendente y por tanto da sentido. Lo interesante del arte es que te invita a ser un explorador en la jungla, encontrarse. Y porque en el encuentro con la belleza nos damos cuenta de nuestra dimensión. A través de la belleza entiendes que estás rodeado de experiencias maravillosas que te llevan a otros mundos. Ser solo razón nos empobrece como personas. Estamos perdiendo capacidad de meditar. Que a mí lo que más me impacta del arte es que es un modo de conciencia. Pablo López Raso, bienvenido. Estoy encantado de que estés aquí con nosotros en Educación en Crudo. Querido compañero de la Universidad Francisco de Vitoria, Educación en Crudo es un podcast que es una conversación, como te decía hace un momentito, pues relajada y tranquila para abordar cuestiones complejas, pero dando respuestas sencillas. Por eso estás aquí, porque tú eres una persona que está habituada a tratar con la complejidad de la belleza, porque hoy Educación en Crudo va a ser también la belleza en crudo, de tu mano. Tú eres doctor en Bellas Artes por la Complutense, director de 2 grados, el de Bellas Artes y el de Diseño, en nuestra querida Francisco de Vitoria. Además, eres catedrático de Historia del Arte Contemporáneo, ¿verdad? Así que, ¿quién mejor para hablarnos hoy de esta conexión entre belleza y educación? Porque aquí, eso, nos interesa el tema educativo, cómo formar integralmente a nuestros jóvenes, a nuestros niños y adolescentes, y tú en eso pues eres ciertamente experto. Te quiero preguntar una cosa, que tengo también curiosidad y también para darte a conocer un poco a quienes nos escuchan y nos ven. Tú hace unos pocos meses estuviste en Roma, en el Vaticano, recibiendo pues un galardón, la verdad, muy prestigioso, muy importante, de manos de... Creo que no te lo entregó directamente el mismo Papa León XIV, pero sí tuviste la oportunidad de hablar con él. Ese galardón es una mención especial dentro de los premios Razón Abierta, que organiza la Universidad Francisco de Vitoria junto con la Fundación Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. ¿Cómo fue eso? ¿Pudiste hablar con León XIV? Bueno, muchas gracias, Antonio, gracias por esta invitación. Estoy encantado de estar participando en este espacio tan interesante. Sí, tuve la suerte de poder hablar un rato con León XIV y qué persona tan amable, ¿no? Comentábamos entre nosotros, es un papa nuevo, porque realmente nos dirigió unas palabras muy amistosas y muy cordiales, y yo tuve la suerte de poder darle el libro. Él lo miró con mucho interés y le pude explicar que básicamente era via pulcritudinis, es decir, que el arte en realidad es un camino y es una vía hacia lo trascendente y por tanto da sentido. Esa es la clave del libro, básicamente. Y él, y además tengo la suerte de tener la fotografía, sonrió, me miró y me dijo, qué interesante, muchas gracias. Eso no se me olvidará jamás, ¿no? Fue muy afable, fue encantador y entendió rápidamente. Y además me hizo gracia porque le impactó mucho la portada del libro, ¿no? En la que nos podemos reconocer todos nuestra cabeza dentro de una sala de exposiciones en la que estamos un poco desbordados. Qué bueno. Sí, aclaro que ese galardón te lo concedieron justamente por este libro que tenemos aquí con nosotros, maravilloso, Insolente Belleza. Luego tendremos oportunidad de comentar algunas de las cosas que tú propones, ¿no? en ese libro. Pues si te parece podemos entrar ya en harina esta cuestión de la formación estética. ¿Qué es la formación estética en la escuela? ¿Es enseñar a tocar un instrumento, enseñar a pintar a los niños o qué es? ¿O es algo más?
Es eso, pero no debería ser solo eso. En realidad tenemos una... mm, la persona tiene unos niveles de crecimiento que van más allá de lo racional y tiene mucho que ver con lo que es el crecimiento espiritual, ¿no? Lo que es el crecimiento afectivo que nos reúne con los demás, ¿no? Entonces, el hacer, el jugar, eh, tiene que ver con el crecimiento personal, no solamente en el ámbito de lo lógico, ¿no? Sino también en lo que sería ese ámbito que nos lleva o nos reúne con lo trascendente, con la búsqueda de, bueno, fundamentalmente de la felicidad, ¿no? Pero que es el bien, es la verdad, es la belleza. No, no puede ser solamente hacer, ¿no? Tiene que ser también eh, encontrarse. Y porque en el encuentro con la belleza nos damos cuenta de nuestra dimensión, o mejor dicho, de nuestra desbordante dimensión que va más allá de nuestros pequeños problemas y el día a día. Y eso lo hacemos desde pequeñitos. Por tanto, desde pequeños deberíamos estar acompañados para una sensibilización en torno al asombro eh, bueno, pues de un encuentro con algo que nos lleva más allá de nosotros mismos. Esa es la belleza. Ujú. Qué maravilla. Se entiende, claro, lo de vía pulcritudinis. O sea, una vía es un camino, ese camino te abre a territorios insospechados, ¿no? Por lo que voy intuyendo. Para nosotros, desde nuestra manera de entender la educación, tiene un puesto fundamental la mirada al alumno, por ejemplo. Nos hemos dado cuenta de que según cómo tú mires al alumno, o sobre todo cómo él se sienta mirado, esto despierta cosas, ¿no? Y potencia el crecimiento, o una mirada determinada pues puede a lo mejor hasta detener ese crecimiento. Entiendo que la formación estética tiene mucho que ver con educar la mirada, ¿no? Absolutamente. El gran problema, y lo toco en mi libro y además aportando datos, el gran problema en España es la falta de educación estética. Desde que somos pequeñitos, yo siempre digo que nos quitaron la cera Manley demasiado rápido, Ya. que tiene que ver con el hacer, pero también tiene que ver con el eh, meditar, con el encontrarse con mundos distintos, ¿no? El gran problema de la formación de nuestros hijos hoy en día es que las humanidades han abandonado las aulas y que la belleza tiene mucho que ver con la creatividad también, Ujú. porque a través de la belleza entiendes que estás rodeado de experiencias maravillosas que te llevan a otros mundos. En realidad, yo me quedo siempre con la definición que tiene de experiencia estética Julio Carlo Argan, ¿no? Que dice que el arte, ni siquiera la belleza, se queda en un plano como más mundano, ¿no? El arte amplía nuestra experiencia de la realidad. Y es verdad que si lo pensamos detenidamente, si solamente nos enseñan ciencias y conocimientos prácticos, es como al burro que se le pone anteojeras, Ujú. ¿no? Y al final solo miras la línea de la carretera, ¿no? Que no sabes, por cierto, dónde te lleva, pero tú la sigues, ¿no? Ya es casi una costumbre, es a lo que te han habituado desde pequeño, ¿no? Lo interesante también del arte y de la belleza es que al conocer artistas maravillosos, crece tu espíritu crítico, te planteas preguntas y preguntas de fondo que te hacen madurar. Ujú. O sea que un déficit en la formación estética de las personas las hace moverse por la vida con un, pues eso, con un hándicap, ¿no? Algo que las lastra. O sea, la vida se empobrece radicalmente. Claro, y el gran problema de una educación, de una mala educación, muy básica, eh, es que en realidad eh, mm,
nos hacemos manipulables. Ujú. No cuestionamos nada y hay que cuestionar la realidad para saber que realmente tú eres parte de esa realidad. No eres pasivo, Ujú. no eres una vaca mirando el tren, ¿no? Sino que tú también tienes la capacidad de transformar y enriquecer esa realidad, ¿no? Los artistas consiguen eso, no solamente en las artes visuales, ¿no? Que casi podríamos decir que es lo mío, ¿no? Pero a mí me gusta siempre hablar de una experiencia estética transformadora, porque es la que conseguimos cuando de repente tenemos la suerte de escuchar una canción que, más allá del ritmo, que es bailable, tiene una letra que te impacta porque dices, wow, nunca lo había visto así, ¿no? O una buena película de Netflix, ¿no? Un episodio en el que el padre y el hijo tienen una conversación muy agresiva, pero que te da a entender exactamente cuáles son los elementos del amor, ¿no? Entre un padre y un hijo, ¿no? Y en ese momento creces y maduras necesariamente. La experiencia estética a través del arte es una experiencia de maduración. Ujú. ¿Y por qué el arte tiene esa capacidad de llegar a estratos tan profundos de la persona, donde no llegan a lo mejor las palabras, los conceptos, pero como tú decías, una melodía, una letra, hasta un paisaje, porque bueno, no es arte, pero en cierto modo sí hay un gran artesano detrás de todo eso, porque eso te toca tanto el corazón. Pues porque no solo somos razón, es que, y em, es que ser solo razón nos empobrece como personas. Entonces nos tenemos que animar a alimentarnos y alimentar a nuestros hijos con experiencias que son inefables, que no tienen nada que ver con 2 más 2 igual a 4, la lógica ahí se abandona, tiene mucho que ver con lo que es la intuición, con lo que es un conocimiento de lo misterioso, que es pasear por la naturaleza y ver un crepúsculo, un amanecer o una buena tormenta y, y que se te ponga el vello de punta, ¿no? Por algo que realmente no entiendes y no te han enseñado en el colegio. Eh, el que no se abre a experiencias nuevas a través de un libro, Ujú. a través de una visita a una exposición de un artista que de repente te empieza a representar un tipo de imágenes que nunca te habías planteado, eso al final amplía tu piso. Me gusta hablar así, ¿no? Es como, bueno, pues a ti te dan un local cuando naces, ¿no? Pero es pequeñito. Te puedes conformar y vivir en él, ¿no? Pero imagínate que te dicen, no, no, tira tabiques. Bueno, es un rollo tirar tabiques, ¿no? Pero imagínate entre vivir en un cuartito o en un palacio, ¿no? Ujú. Y te lo haces tú. Ujú. Qué maravilla. Esto que decías de la razón me recordaba una frase que escuché. Decía, un loco no es uno que ha perdido la razón, sino es aquel que lo ha perdido todo excepto la razón. Así que el arte nos amplía hacia esas otras regiones que no son la razón. Y esto me parece maravilloso. ¿Funciona el interior de la persona como esta dinámica de vasos comunicantes? Quiero decir, si tú desarrollas esa sensibilidad estética en las personas, crece también lo intelectual, crece lo afectivo, obviamente, porque creo que hay una conexión entre lo estético y la afectividad bastante clara, pero no la hay tan clara a lo mejor con la inteligencia, pero crece la inteligencia, crece hasta la voluntad incluso, o sea, realmente crece todo en la persona. Esto es importante porque como hablamos de educación y la educación la entendemos como formación integral, descuidando lo estético, a lo mejor verdaderamente estamos cojeando mucho, ¿no?, en nuestro proyecto educativo. Es un crecimiento integral. Hay un libro que yo leí hace mucho tiempo del famoso psicólogo Gardner, ¿no? Que es el del Ujú. teórico de las Inteligencias inteligencias múltiples, múltiples. ¿no? Y es un libro muy bonito porque, bueno, el hombre la verdad es que se atreve a mucho, ¿no? Y dice que quizás los trascendentales, Ujú. la bien, verdad y belleza, sean las virtudes a las que debemos aspirar. O sea, el Ujú. planteamiento es muy sencillo y a cada uno de los trascendentales dedica un capítulo. Por supuesto, yo disfruté mucho del de la belleza, ¿no?
una persona tan inteligente, tan capaz. Y me encantó ver a un converso del del arte contemporáneo, porque al final nosotros no nos debemos a lo arqueológico. Es un poco absurdo disfrutar con el pasado, solo con el pasado. Puedes disfrutar con el pasado, pero lo bueno del arte es que interpela a todo tu ser con obras que necesariamente, a las que necesariamente te tienes que dedicar no solo desde la razón, sino que te tienes que abrir desde todas las dimensiones humanas que tenemos, que son variadas, que es la emoción, que es lo afectivo y que es, por supuesto, lo espiritual, que es dejarse impactar por la intuición misma, ¿no? Eh, a partir de ahí, nuestro amigo Garner es muy bonito porque es un converso, porque su mujer era un amante, es un amante del arte contemporáneo, y entonces de repente es el más creyente, ¿no? El más ortodoxo en relación con el arte contemporáneo, y pone unos ejemplos y unas experiencias en las que entiendes perfectamente desde un psicólogo, pedagogo, cómo realmente muchas veces vivimos compartimentados porque hemos perdido lo más precioso que se nos ha dado, que es la curiosidad. De repente nos conformamos con lo que tenemos y simplemente entramos en una rutina que encima es empobrecedora. Cuando dedicar un rato a lo que es visitar nuevos mundos es increíble. Eso es lo que tenemos que hacer con nuestros niños en el colegio desde pequeños, ¿no? Habituarles a saltar el muro de al lado para que se internen en mundos que les van a hacer crecer, les van a hacer tener una mirada mm, mucho más madura, pero sobre todo hay una cuestión que a mí me preocupa, ¿no? Y es como en las democracias contemporáneas eh, el repartir derechos se está convirtiendo en limitar al ciudadano, porque en realidad se le garantiza una enseñanza obligatoria que es insuficiente, Ujú. pero al final, cuando tú estás formando de manera insuficiente a una persona, le estás haciendo manipulable. Él cree que ya lo tiene todo, no lo tiene todo, y cuando se enfrenta a la vida, y la vida es ver el debate de unos políticos que se juegan unas elecciones dentro de unos días, o discutir con tu pareja eh, si vamos el fin de semana a la playa o a la montaña, realmente te empobrece, te quita un gran porcentaje que tienes, un gran potencial. Ujú. Pues hablando de nuestros hijos y alumnos, que es a quienes tenemos que educar, miremos un momentito también al entorno donde ellos están creciendo, que es el mismo donde estamos nosotros, y quizás tiene algunas características ese entorno que no ayudan a la experiencia estética. Por ejemplo, bueno, no sé si tú estás de acuerdo, pero hay demasiado ruido y me imagino que para la creatividad y para el goce estético, pues el silencio tiene un papel importante, ¿no? ¿Cómo lo ves tú esto? Absolutamente. El problema es que, mm, y ahora yo con las redes lo estoy viendo, porque soy una víctima también, ¿no? De nos asusta estar solos y estamos todo el día acompañados de la radio o de Instagram, que es adictivo, y lo tengo que reconocer, porque Tú encima tienes cuenta de Instagram. sí tengo cuenta y además me gustan mucho las mascotas, especialmente las abandonadas. Me gustan también las recetas nuevas y todos los bares que abren en Madrid o que hay que visitar necesariamente, ¿no? Pero eso al final eh, limita bastante lo que es una capacidad maravillosa que tiene la persona, eh, que es la reflexión, ¿no? Que es el meditar. Yo creo que cuando he tenido que desarrollar algún proyecto, pues como el libro, me ha ayudado mucho pasear.
y, y paseando, reuniéndome conmigo mismo solo, que puede parecer una estupidez, pero no lo es, Ujú. porque estamos siempre entretenidos, estamos como tratando de evadirnos de nosotros mismos, es un poco absurdo llevar la rutina diaria a lo que es, bueno, venga, ya hemos terminado con la labor diaria, ahora me veo con mi chica, mi chico, cenamos y mañana será otro día, ¿no? Pero estamos huyendo de nosotros mismos, ¿no? Entonces, el silencio es muy importante para, para conversar contigo mismo y, y encontrar lo trascendente y a Dios, ¿no? Porque en realidad en nuestra conciencia está Dios, lo tenemos ahí y encontramos de repente sabiduría, sorprendentemente, ¿no? Que dices, madre mía, estaba ahí al fondo a la izquierda, ¿no? ¿Quién lo iba a decir, ¿no? Pero un buen rato de soledad en la ducha o un buen rato de soledad paseando sin ningún tipo de sonido que te distraiga, te obliga a ponerte delante del espejo y sobre todo a descubrir que tienes ideas nuevas. Y eso, el silencio es fundamental. Y no debemos tener miedo al silencio, no debemos tener miedo a la soledad, porque al final descubres que tienes mucho más de lo que pensabas dentro. Y no dependemos tanto de los otros, que es una dependencia a veces maravillosa, pero lo cierto es que tenemos un potencial y tenemos un tesoro en nuestro interior. Solamente desde el silencio nos podemos hacer preguntas y esa es la clave. Cuando te haces una pregunta, ya tienes la respuesta, la tienes. Sí, un gran artista que tú conoces mucho mejor que yo, Etsuro Soto, dice justamente eso, que todos anhelamos tener respuestas, pero lo más importante es tener las preguntas adecuadas, ¿no? Es un artista Totalmente. maravilloso. Bueno, Etsuro es un gran escultor, pero además tiene, al ser japonés, pues posee precisamente ese don de, podríamos decir, de la reflexión y de la contemplación, que la estamos perdiendo, ese momento de pararte un momento y disfrutar con la belleza de lo cotidiano, porque hay belleza en lo cotidiano también. Y Etsuro nos invita a, a plantearnos cosas desde, desde el asombro de la belleza, porque la belleza, Gaudí, porque Etsuro Soto es el escultor que sigue trabajando en la Sagrada Familia con un legado como el de Gaudí, ¿no? Y al final, cuando analizas la obra de Gaudí, entiendes muy bien a Etsuro, ¿no? Claro, eh, es que Gaudí nos está invitando a ver la belleza con ojos nuevos, ¿no? La Sagrada Familia en realidad es una réplica, es un homenaje emocionado a la belleza natural que nos ha dado Dios, ¿no? Y es muy bonito cuando hablas con Etsuro y te dice, no, no, si Gaudí no está reivindicando una mirada para sí mismo, y eso es muy Ujú. bonito, cuando de repente nos damos cuenta que tenemos la capacidad de ser medios y no protagonistas o estrellas del show, ¿no? Y dice Gaudí, no se trata de seguir a Gaudí, se trata de mirar donde miraba Gaudí. Y dices, wow, qué sabiduría, porque esa es la verdad. Y Gaudí miraba en torno eh, a una naturaleza eh, que nos debe enorgullecer porque es maravillosa y nosotros somos el mejor producto de esa naturaleza. Qué bueno, qué maravilla. ¿Tú notas en los alumnos que tú tienes en la universidad que nos está afectando a todos a nuestra capacidad de mirar y sobre todo de contemplar el famoso scroll infinito, nuestra capacidad de tener nuestra mirada en algo y regodearnos, por decirlo de alguna manera, en ese algo? ¿Viene esto de alguna forma impactado? Por supuesto, o sea, lo acabamos de comentar, Ujú, estamos perdiendo capacidad ujú. de meditar acerca de no quiénes somos, porque a lo mejor si somos muy jóvenes, pues todavía no somos, pero sí quiénes queremos ser.
y ser ambiciosos a la hora de explorar. Lo interesante del arte es que te invita a ser un explorador en la jungla y a no seguir el caminito que abrió otro explorador tiempo Ujú. atrás, sino a coger el machete con alegría y deambular por esa jungla para encontrar tesoros, ¿no? Entonces, sí, estamos en tiempos en los que, y yo también lo reconozco, somos víctimas eh, del disimulo, ¿no? O sea, es como se nos pasa el día simplemente pasando páginas, ¿no? Y nunca, pero además no leyendo, sino ojeando. Ujú. Es como se decía antes, no estoy viendo las estampitas, ¿no? Pues sí, ahora es como si realmente no leyésemos el texto y solamente mm, mm, fuera una cuestión de distracción. Y fijaros cuando hablamos de distraernos, ¿no? Ujú. Estoy distraído. Si analizamos qué significa distraerse, es evadirse de lo importante. Es Ujú. muy grave, ¿no? Entonces, yo no digo que nos volvamos todos ascetas, ¿no? Y de repente, pues empecemos a vivir encima de una columna para contemplar y crecer, ¿no? Pero es verdad que si nos queremos deberíamos dedicarnos un tiempo para la contemplación. Y en ese sentido, pues felicitar a los padres no culturetas, es decir, no se trata de llevar todos los fines de semana al niño al museo, o peor, que esto yo tengo una anécdota preciosa, ¿no? Ir a un concierto aquí en Madrid y entre semana y ver a un padre emocionado con dos niños que iban todavía con el uniforme del colegio, estaban derrotados, estaban muy cansados y ponían una música de Bruckner, ¿no? Que encima en fin, no tiene mucha melodía, ¿no? Como puede ser Mozart o Beethoven, ¿no? Y, y los hermanos se miraban así como diciendo, madre mía, qué mala suerte. Podríamos estar ahora mismo en casa haciendo algo que nos dice. Entonces, al final no se trata de obligar al niño a que se meta en la cultura. Ujú. Vas a hacer un sabio, ¿no? Si vamos al Museo del Prado todos los sábados tempranito y tal, ¿no? Y al final el niño acaba aborreciendo eso, Ujú. sino simplemente a tener experiencias de contemplación, porque la contemplación es importante en toda nuestra realidad. Ujú. Somos afortunados porque vivimos en un mundo lleno de sorpresas, en la que además el otro siempre nos hace crecer. Ujú. Buenísimo. ¿Qué nos revela el arte del ser humano que lo ha confeccionado, que lo ha elaborado? Porque si el ser humano pone mucho de sí en lo que hace, pues mucho más pondrá en sus elaboraciones artísticas y contemplándolas, pues podemos inferir cosas, ¿no? Sobre ese ser humano que lo ha hecho. Pues fíjate que a mí lo que más me impacta del arte es que es un modo de conciencia, que lo que estamos hablando, las Ujú. prisas o la rutina, te hace no plantearte o preguntarte. Y el arte al final a lo que te obliga es hacerte preguntas de fondo, preguntas sobre el sentido de todo. Ujú. Y eso va a ser siempre un crecimiento. Mm, no podemos, como los malos políticos populistas, dar respuestas simples a problemas complejos. Y tenemos que tener la sensibilidad e incluso podríamos decir la ilusión de poner nuestra voluntad eh, en lo que, en lo que hacemos y en lo que somos. No porque queramos ser importantes, ricos y premios Nobel todos, sino porque en realidad tenemos un don y muchas veces la distracción diaria nos aleja de él. Terrible. Es un don misterioso. Tiene que ver con nuestra vocación y nuestra vocación tiene que ver con lo que es la búsqueda del explorador, de dar sentido a todo lo que tenemos y enfrentarnos al misterio. Al final vivimos en un misterio. A mí me fascina cuando acabas escuchando a los físicos que están estudiando el cosmos
y se les acaban las respuestas. Llega un momento en el que es tan abrumador estudiar o tratar de entender qué somos en medio de un universo que todavía no conocemos, como nuestro propio cerebro. Es increíble. Nos debería invitar cuando llega el fin de semana, tratar de desvelar esos misterios, no conformarnos como si nos hubieran encerrado en un pequeño local de 5 metros cuadrados, ¿no? Pero ¿qué hago yo aquí? Y tratar de dar sentido a algo fascinante, que es algo que intuimos con qué, pues con, bueno, pues eh, la felicidad que tocamos, ¿no? Que es a lo que estamos llamados todas las personas, ¿no? El amor, que es inspiración pura con nuestra familia, porque al final eso es un mensaje divino, ¿no? El que te encuentres rodeado de amor y hayas sido abrazado. Un estudio terrible, recuerdo, bueno, sobre los niños que eran eh, em, en un orfanato. Hicieron un estudio terrible, ¿no? Sobre los niños que eran abrazados y los que no eran abrazados, ¿no? Y cómo al final esa conciencia de ser querido te lleva a, a querer y a buscar precisamente la felicidad, pero a través del amor, a través del bien, a través de la verdad, que ciertamente son valores en los que intuimos que vamos por el buen camino, porque nos sentimos reconfortados como comiendo una buena tarta de chocolate, ¿no? Pablo, ¿qué dirías tú a esas personas que ante una creación de arte contemporáneo X dicen eso lo hago yo mejor? O mi hijo hace ese churro, le sale todavía más bonito. ¿Qué se puede decir de esto? O sea, estoy abriendo el tema del arte Sí, 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 contemporáneo. sí. Bueno, en realidad el origen del libro tiene que ver con la pregunta que me estás haciendo, ¿no? Porque tenemos una muy mala relación con el arte contemporáneo, lo cual es muy triste, porque es el arte que nos ha tocado. Y no es para bien o para mal, sino el que nos ha tocado. Es muy triste visitar solamente a los dinosaurios, que son bellos y son maravillosos y nos fascinan, pero yo siempre digo que es el arte de nuestros tatarabuelos y que igual que no nos vestimos como nuestros tatarabuelos ni queremos vivir, nos aburriría muchísimo, ¿no? Estar limitados, debemos tener esa ambición de entender qué es lo que nos rodea. El gran problema, concretamente en España, y lo toco también en el libro, ¿no? Esa falta de educación estética sobre la que reflexionaba un filósofo y un poeta como Schiller en el arranque del el romanticismo, tiene que ver con el encuentro con la libertad, ¿no? Y el problema es que nos encorsetamos nosotros mismos porque rápidamente nos asusta que haya algo sin control. Es decir, que haya algo que no esté de alguna manera bajo unas leyes que nos ayuden a entenderlo de una manera lógica. Y pues sí, bienvenidos al mundo, porque probablemente las ciencias que tienen que ver con la naturaleza sean demostrables empíricamente, pero algo que a mí me sigue pareciendo fascinante es que hay aspectos de nuestra existencia que no son mensurables ni demostrables científicamente. Tienen que ver con el conocimiento de lo trascendente, es decir, lo religioso, el homo religiosus que llevamos, ¿vale? Y luego también con la estética, que es una manera también de llegar a lo trascendente que es inexplicable. Y los artistas tratan de darnos noticias a través de impactos que muchas veces no tienen nada que ver con la destreza técnica. Cielos, esta es la noticia. Bienvenidos al arte sin destreza técnica. ¿Es posible eso? Sí, es posible. ¿Es posible ser artista sin haberte formado como Velázquez? Es posible.
Velázquez trabajaba en un momento en el que el artista tenía un reto que era la conquista de la realidad. Pero nosotros, para bien o para mal, ya conquistamos la realidad, ya conquistamos una mímesis deseada por los griegos, ¿no? Y cuando llegamos al siglo XX, a principios del siglo XX, un joven Picasso en París decía, hay que dar las gracias a la fotografía porque ha liberado al artista del yugo de la realidad. ¿Y en qué le ha convertido? En un poeta. Ya ha dejado de ser un notario, ya ha dejado de describir la realidad, porque eh, básicamente tener la capacidad técnica de emular lo real es una capacidad artesanal. Oye, ojo, esto es muy terrible, ¿no? Porque dices, bueno, no es baladí. Bueno, ya, pero serás un artesano muy bueno, como el que repuja el cuero durante toda su vida y al final con mirarlo repuja el cuero. Ya, pero eso realmente nos cambia nuestras vidas. Voy a compartir contigo un momento que estoy viviendo ahora especialmente intenso con mi querido Antonio López, un gran artista. eh, pues ahora mismo estoy negociando con él comisariarle una exposición para el año que viene. Y aquel que piense que Antonio López es un pintor hiperrealista No ha pillado, ¿eh? no ha entendido nada. Porque cuando tú empiezas a ver los cuadros de Antonio López, te das cuenta que algo está pasando. Y cuando lo ves con perspectiva más, pero no hace ni siquiera falta. ¿Por qué me gusta a mí su cuadro de la Gran Vía? Pues probablemente porque está vacío. Y esto es muy fuerte, dices, no hay personas, ¿sí? Pero eso es lo que hace monumental a la Gran Vía y eso es lo que me hace reflexionar sobre algo que es la intemporalidad frente a algo como yo que soy temporal y soy pasajero, ¿no? Y hay un aspecto totalmente de diálogo con el misterio que a mí me emocionó y el próximo episodio puedo compartir a lo mejor algún corte de la grabación. Yo grabo todo a Antonio, le pido permiso y lo grabo. Y un artista, el conocimiento misterioso que tiene de lo real, del backstage, ¿no? De lo que tenemos detrás, que sabemos que existe, no lo podemos ver, porque solamente tenemos vista por delante de nosotros, ¿no? Y muchas veces no sabemos girarnos. Y yo le decía a Antonio, oye Antonio, tú empezaste en los años 50, 60, con lo que estaba en boga, ¿no? Que era el surrealismo, ¿no? Y eso es algo desconocido de Antonio López. Y es verdad, son cuadros, wow, muy misteriosos, como si estuvieran las ánimas o nuestros familiares por ahí habitando en nuestras casas todavía, ¿no? Bueno, es un buen punto de vista, ¿no? Pero de repente este hombre nos obliga a enfrentarnos con el vacío. Y el vacío es muy duro, o no, o es muy estimulante, porque al final en el vacío y en el silencio nos damos cuenta de lo que realmente somos o de lo que podemos llegar a ser. Y además, hablando con Antonio, de repente hablábamos de lo religioso y tal, y decíamos, no es lo religioso, no es lo religioso, es lo sagrado. Wow, ¿y qué es lo sagrado? Pues es algo distinto, no es humano. Y en ese momento ya te da miedo. Te fascina, pero te da miedo. Y te encuentras al final, con una categoría de belleza que reivindicaban los románticos, pero que ya la habían observado, ¿no? Hace muchos siglos, ¿no? Que es lo sublime, ¿no? Que al final te lleva a intuir algo que va más allá de tu temporalidad. Y eso es lo que nos tiene que sorprender, que tengamos la capacidad como animales de pensar más allá de nosotros mismos y más allá de nuestra vida, ¿no? Mm, ¿Por qué? Esto no es ningún tipo de neurosis freudiana, no puede serlo, porque personas muy inteligentes que nos han precedido y con mucha sensibilidad han tenido la capacidad de enseñarnos la belleza de estar más allá de nosotros mismos a través del arte. Con el arte contemporáneo, ¿qué hay que hacer? ¿Primero lo disfrutas y luego lo entiendes o primero lo entiendes y luego lo disfrutas? Pues
¿O depende? Es la gran pregunta, ¿no? De alguna manera estás haciendo spoiler del libro, no, es una broma. Pero sí, es la gran pregunta que es una pregunta retórica que yo me hago, ¿no? A ver, hay una paradoja. Y esta la definía muy bien Chesterton, ¿no? Dice, una cosa es lo que... cuando estamos contemplando algo, una cosa es lo que vemos y otra cosa es lo que significa. Esto nos debe llamar la atención sobre el arte que pensamos que entendemos, simplemente porque comprendemos que he representado un paisaje, unas montañas, ¿no? Y no nos damos cuenta que en realidad hay un mensaje más allá. Entonces, yo trato desde hace muchos años dando clases en grado y en posgrado. Y en grado podemos decir, bueno, pues bueno, son mayores de edad ya, ¿eh? O sea que 18 años. Dices, bueno, pues voy a tratar de eh, provocar ese nacimiento de espíritu crítico y de búsqueda de explorador más allá de ti mismo. Joder, pero la sorpresa es cuando también llevo más de 20 años dando clases en posgrado, que tengo un alumnado entregado, profesional, con una edad ya que habla de experiencia en la vida, Ajá. y sin embargo les sigue, todos los años me sigo enfrentando al muro del prejuicio, de la incomprensión, del juicio inmediato sobre eso lo hago yo o qué significa esto. Hasta que en un momento dado haces ver a esa persona que a lo mejor lo que ha estado viendo en el Museo del Prado no lo ha entendido todavía. Una cosa, como decía Chesterton, es ver y otra entender. Y debemos contemplar y debemos ponernos en contexto. A mí me gusta mucho citar a un fenomenólogo como Husserl, ¿no? Y no voy a dar la clase aquí de filosofía, pero Husserl a finales del 19, en un contexto mm, de fiebre racionalista y con un pensamiento que era el positivismo, es decir, entender la realidad a partir de lo que es solamente demostrable científicamente, Husserl se daba cuenta que había cosas a las que, entonces, que si poníamos esas reglas, había aspectos a los que nunca íbamos a llegar, nunca alcanzaríamos, ¿no? Y propone la fenomenología, que tiene mucho que ver con eh, reconocer que tenemos herramientas en nuestro interior misteriosas y fascinantes, como es la intuición, que es un saber connatural y que todos lo hemos experimentado, y que tiene mucho que ver con decisiones muy importantes en nuestra vida, ¿eh? Y la conciencia, ¿no? Eh, que es ese pepito grillo, ¿no? Que a veces nos sabe, no nos deja dormir cuando hemos hecho algo injusto o, o algo inconcebible, ¿no? Para tus modelos que han sido tus padres, ¿no? Entonces, claro, la belleza no es fácil si entiendes que la belleza va más allá de la copia de la realidad. Entonces, el problema que tenemos es que escuchamos una canción y nos dejamos enamorar, vemos una película y nos dejamos llevar de la mano del primer Tarantino de Pulp Fiction y de repente dices, pero ¿esto qué? Esto es una locura, ¿no? Pero lo pasas genial, ¿no? Y de repente llegas a un museo y dices, ¿pero esto qué es? Si yo, que soy más listo que la madre que me parió, cuando veo una cosa la entiendo. ¿Qué es esto, no? Y entonces ahí debería nacer nuestra humildad y decir, bueno, a lo mejor hay algo oculto que no me he planteado, ¿no? Y debo dejar de ir con prisa, debo ponerme en silencio, porque en el silencio me hago preguntas. Y por cierto, como no Husserl, pero sus Epígonos. discípulos como Heidegger o Gadamer, de repente dicen, bueno, oye, y si además a la intuición o a la conciencia le ponemos un poquito de contexto, es que tenemos la paella perfecta, ¿no? Para crecer como sabios, ¿no? Y de repente darnos cuenta desde esa humildad y ese abandono de los prejuicios, que a lo mejor ese artista que ha utilizado 0, en hacer eso, eh, es verdad que la ejecución, dices, pues la podría haber hecho yo, pero la idea es lo que me arrebata.
al final a mis alumnos les tengo que explicar siempre, oye, mira, el arte conceptual es un arte de provocación y no tiene nada que ver con eh, la artesanía, no tiene nada que ver con la perfección técnica. Estamos hablando de un poeta que ha tenido una iluminación y nos trata nos la regala y nos la pone en medio. Y no la tiene que retratar como Velázquez, porque ya no vivimos en un mundo barroco, para bien o para mal, ¿no? Yo creo para bien en muchos sentidos, ¿no? Y directamente aquellos que a lo mejor, igual que saben qué ha pasado en la política o en la economía en los últimos 100 años, pues oye, habría que animar oye, mira, es que hay artistas que de repente se fueron por el verso libre y nos empiezan a proponer instalaciones. Wow, ¿qué es una instalación? Bueno, pues una instalación es búscate la vida. Y dices, bueno, eso lo hago yo. Bueno, vamos a ver, porque hay instalaciones buenas y muy malas. Y, por cierto, hay cuadros al óleo muy buenos y muy malos. Nosotros vemos los muy buenos en el Museo del Prado, pero anda que no se hicieron cosas muy chapuzas, ¿no? Bueno, pues tenemos que estar preparados y abiertos al asombro de un poeta visual que ha cambiado la destreza, que es lo que era el arte en la antigüedad, trabajando el 99% para que nosotros, como vacas viendo pasar el tren, nos quedemos como asombrados. ¡Ah, wow! ¡Qué técnica tiene este tipo!, ¿no? Eh, ha dado la vuelta a la tortilla y ahora lo que nos dice es, mira, yo ahora hago el 1%, pongo este objeto encontrado o esta instalación y ahora tú tienes el 99%. Y claro, realmente es interesante. Las personas curiosas, las que van a una exposición, como yo digo siempre, me gusta provocar a mis alumnos y decirles, o sea, qué suerte Ryanair, ¿no? O sea, por 20 pavos te vas a Milán este finde. Pero cuando te has montado en el avión, ¿sabes qué es Milán? Solamente un lugar con 5 letras, que vas a comer pizza o no sé. Es decir, tú vas a un sitio sin saber dónde narices vas. Enhorabuena, ¿no? O sea, te gustan las sorpresas, pero lo peor es que tú no eres el del cumpleaños en esta fiesta sorpresa. Eres un triste espectador que vas a pasar por ahí y te puedes haber quedado en Moncloa, que también hay unas pizzerías buenísimas. Hay que plantearse dónde vas. Tienes que saber dónde vas, necesariamente, igual que cuando vas de viaje. No eres tan estúpido como para no tratar de entender qué dimensión tienes lo que vas a visitar. Parafraseando y corrigiendo un poco a Dostoyevsky, ¿la insolente belleza salvará al mundo? Pues yo lo tengo claro, porque en realidad cuando es que, y no me gusta además, muchas veces cuando hablo de arte parece solo la imagen, ¿no? Porque lo mío es la imagen al final, pero una experiencia estética es la que nos transforma y además la que nos desvela, nos quita el velo de esa realidad que a veces es como muy obtusa, muy cotidiana y muy tonta y nos desvela el mundo. Y por tanto, cuando descubres que la belleza es el trascendental más perfecto, que esto, bueno, y no hace falta, en realidad yo esto lo aprendí estudiando metafísica en el máster de filosofía, pero es que cuando lo piensas dices, pues tiene sentido, es que en realidad solo lo bello, o sea, o mejor dicho, lo bello necesariamente tiene que ser bueno y verdadero para ser bello. Por tanto, tenemos ahí una Trinidad que nos está revelando que efectivamente la experiencia estética es transformadora y que, como decía Dostoyevsky, si somos valientes y exploradores, de repente la belleza te salva, porque entablas una relación directa con la verdad. Y esto me lleva también a citar de los pocos escritos comprensibles de Heidegger, que me perdonen mis amigos filósofos, es El origen de la obra de arte, que es un ensayo precioso
del impacto que sufre este sesudo filósofo cuando contempla un cuadro de un pobre desgraciado que era Vincent Van Gogh, que fue una persona que tuvo una vida muy triste y un final todavía más triste, ¿no? Y que sin embargo tenía una sensibilidad que a otra persona tan inteligente, también dotada intelectualmente como Heidegger, le enseñó a entender cómo en una sola imagen de repente se te revela el mundo, ¿no? Y el sentido que puede tener, ¿no? Por tanto, yo tengo claro cuando Dostoyevsky dice que la belleza, que por cierto es la belleza de Dios, es la belleza de llegar a la fuente, porque lo trascendente nos lleva a la fuente, la belleza nos lleva al ser, nos lleva a Dios, salvará el mundo, porque tú eres consciente de que no estás solo y que esto no se acaba, en realidad. Regresando al ámbito educativo, después de que hemos estado volando, ¿no?, por las alturas de la belleza y del arte, regresemos entonces a la escuela en concreto, pero también a la universidad. Eh, yo te he entendido al principio que la formación estética pues, es la gran maltratada o la gran descuidada en nuestro sistema educativo. ¿Tú qué propondrías? Cosas muy concretas. Si fueras el ministro de Educación, ¿cómo potenciarías toda esta parte de la educación? Bueno, no solamente poniendo asignaturas en las que tengan pretendología, toquen la flauta o el banjo, ¿no? Eso no, sino asignaturas de sensibilización en general. Y esto tiene que ver con una vuelta de las humanidades a las aulas, ¿no? Porque desgraciadamente yo siempre cuento la misma anécdota. Yo cuando era estudiante de GB tenía un profesor muy sobrado que decía, vosotros mortales estáis con la EGB, yo hice el bachillerato francés, ¿no? Como diciendo, sois enanos mentales y tal, ¿no? Y yo ahora, desgraciadamente, tengo que decir, joder, hice la EGB. Es decir, hay cosas que eh, se nos han quitado de las aulas y se las están quitando ahora mismo a nuestros hijos o nuestros sobrinos o a nosotros, si sois jóvenes, que dices, madre mía, es empobrecedor porque estamos llegando a una ultra especialización en la que solamente las ciencias son importantes, pero no nos damos cuenta que las ciencias solo nos relacionan con lo inmediato, ¿no? Y al final eso te aleja de la madurez como persona. Y creo que el mejor legado que podemos dar a nuestros hijos para cuando ya no estemos físicamente aquí es no llamar a telefontanero, sino enseñarle a arreglar las cañerías a él, ¿no? Y que tengan un ejemplo y que en el colegio, puesto que pasan mucho tiempo en el colegio, les inviten a pensar, no solamente a memorizar, que es una pena, ¿no? Hay sistemas educativos, yo, pues, eh, lo estoy viendo en un colegio internacional, a los niños desde los 12 años, aquí en Madrid, pero se les invita a hacer ensayos. O sea, no es la mera memorización. Estamos equivocados. Y además en tiempos de ella, si ya dentro de nada vamos a tener el conocimiento, la cuestión es tener eh, la creatividad y la creatividad para tomar las decisiones justas. Eso es lo más importante. Por tanto, el acopio de conocimientos cada vez tiene menor sentido. Y eso debería llamar la atención a, a unos gobiernos que desde que nació la democracia no han sabido ponerse de acuerdo para tener un plan de estudios medio serio. No digo serio, digo medio serio. Y sin constantes cambios y reivindicaciones que tienen más que ver con lo ideológico, ¿no? Y con lo arbitrario, más que con lo que decía Schiller en Cartas sobre la educación estética del hombre, ¿no? Que dice que al final lo más alucinante y lo más precioso del arte es que te hace libre, porque educa tu pensamiento, tu pensamiento crítico.
Antes apuntabas el tema de las exposiciones y tal. ¿Qué puede hacer una familia para fomentar la educación estética de sus hijos? Desde luego, ir a exposiciones alguna vez Mm. estará bien, ¿no? Sí. ¿Y qué más cosas se puede y cómo hacer esas exposiciones también? ¿Tiene sentido recorrerse un museo entero viendo imágenes así, devorando? ¿O qué se puede hacer para que eso sea una experiencia transformadora, de verdad? Totalmente. O sea, yo me río mucho, o sea, lo digo con cariño, porque yo soy el primero que digo, odio a los culturetas, ¿no? O sea, no me gustan los culturetas, los que dicen, "No, voy al día con todas las exposiciones, no me pierdo una, porque además en Madrid tienes trabajo, ¿eh? Como seas cultureta y tal, ¿no? Yo creo que no es eso, yo creo que es cada cosa, pues lo justo, sin ser pesado, ¿no? Y entonces yo creo que es muy importante el fin de semana no quedarse en casa, pero no ir solamente a los museos, ¿no? Y el museo hay que visitarlo, es como un medicamento, ¿no? O sea, Pequeñas como, dosis. sí, y sabiendo, como cuando vas a visitar, dices, oye, vamos al Prado, pero ¿qué empezamos? Por el cuadro del catálogo, el catálogo número uno del catálogo, joder, vamos al Solomillo. Y después, pues hay que pasear por Madrid, o por tu ciudad, o por tu pueblo, y hay que tomar el aperitivo, eso es muy importante, ¿no? O sea, hay que mezclar el placer de ver y conocer y de decir, "Jo, esto yo cuando era pequeño me lo enseñó mi padre o tal, Ujú. ¿no? Y no dejar a los chicos todo el día en el fin de semana, que es muy cómodo y como padres esto lo hemos vivido, ¿no? Joder, bendita pantalla, ¿no? Está ahí como no da un ruido. Ya, pero no crece, ¿no? Entonces yo creo que hay que salir a la calle y hay que salir a la calle, no lo sé, pues no rutinario. Y de repente decir, nos vamos a la sierra", que tenemos mucha suerte los que vivimos en Madrid. Dices, no tenemos playa, ¿no? Pero dices, joder, a media hora te vas a caminar al bosque, ¿no? Y simplemente caminar. Y después de caminar dices, joder, qué hambre tengo. Joder, un sitio, poner una tortilla de patata aquí. Entonces tienes el premio, ¿no? Yo creo que tiene que ver con eso, con el disfrute de la vida. Ujú. No volvernos tampoco lo que decía antes del padre que llevaba a los niños esos al concierto de Bruckner, ¿no? Que estaban los niños ya, decían, por favor, vámonos a casa. No hay que ser tampoco un cultureta intelectual hoy de eso, es horroroso y yo creo que simplemente es compartir pues, lo que es la vida fuera de tu casa. Ujú. Qué bueno. Una última pregunta antes de entrar ya en el sprint final de esta conversación. Tú has incidido mucho a lo largo de ella en que el arte, si tiene valor, es porque tiene capacidad para transformar a la persona, hacerla crecer, llevarla a un nivel de humanidad pues, superior. ¿Tú tienes experiencias concretas de esto con tus alumnos? ¿Has visto que eso, la experiencia estética, realmente ha impactado en la vida de una persona y la ha catapultado a un nivel, o al menos la ha despertado, la ha puesto en marcha? No sé, Mm, seguro que tienes experiencias en el aula, en la sí. universidad. Bueno, cada uno tenemos un don misterioso, ¿no? Yo estudié Bellas Artes y quería ser artista. Al final digo que todos los días pinto cuando me doy la espuma de afeitar en mi cara, que es un buen soporte y tal. Pero bueno, mi don realmente tenía que ver más con ser un medium, ¿no? Con ser un mediador. Bueno, pues mira, te puedo compartir y se me saltan las lágrimas, me emociono yo también. El jueves pasado en el máster de Humanidades, cielos, sin quererlo hice llorar a dos alumnas, ¿no? Y yo decía, madre mía, y además no las podía mirar, porque digo, como las sigue mirando, voy a emocionarme yo también, ¿no? Y pues como ahora me emociono, ¿no? Y sí, yo creo que cuando eres como Virgilio como Dante, ¿no? Eh, y, y, perdón, le llevas al infierno, yo creo que eso nos hace madurar a todos. Sí. Qué maravilla. Muchas gracias, Pablo, por esta experiencia. Pues mira, entramos, como te decía, en esta especie de sprint final, porque es eso, es como un sprint. Yo te propongo el siguiente juego. Te voy a ir lanzando unas preguntas muy,
muy concisas, muy ágiles, y nada, con la misma agilidad pues te pido así contestar, casi como en un tuit, en una especie de ping-pong. Es como una especie, en el fondo, de resumen de todo lo que hemos estado hablando. Por ejemplo, ¿estamos perdiendo la capacidad de contemplar? Sí, Ujú. absolutamente. Creo que tanta pantalla nos está apantallando. Se nos está poniendo la cabeza cuadrada. ¿La belleza educa moralmente? Absolutamente. Ujú. Porque entiendes el bien y lo diferencias de manera natural del mal. Dime una obra de arte concreta o un artista, si quieres, que deberíamos enseñarle a disfrutar a un joven entre 14 y 18 años hoy. Goya, porque en Goya está encerrado la grandeza del arte, que no es solamente el deleite, sino también la catarsis, Ujú. el impacto de enfrentarte a la realidad, pero es como catártico, la catarsis es purificación. ¿Hay mucho fraude en el arte actual? Siempre lo ha habido en todos los artes actuales de todo el tiempo, pero cuando pasa el tiempo quedan no los más famosos, quedan los mejores. Ajá. ¿Cuál es el mayor error que cometemos los educadores, padres o docentes, con nuestros hijos o alumnos en su formación estética? Darles una lección aprendida. Les tienes que, les tienes que dar el machete y que se internen ellos en la jungla, ¿no? No como les des el camino. Ajá. ¿Qué necesita más un joven hoy? ¿Disciplina o asombro? Asombro. Asombro, Sí. sin La duda. disciplina estricta no es buena. Y aspiramos a la libertad porque somos buscadores de la verdad. Y en pocas palabras, Pablo, ¿qué es aprender a mirar? Aprender a mirar es ser humilde y escuchar. Maravilloso y difícil al mismo tiempo. Pues me lo quedo, me lo quedo. Y te voy a proponer un último reto, no para ti, sino, bueno, para ti en parte también, pero para que se lo propongas a quienes nos ven o nos escuchan, que piensa que pueden ser padres, muchos de ellos, algunos incluso profesores de nuestros colegios. Y lo que te pido que les propongas es algún tipo de decisión concreta que pueden empezar a tomar y que en 7 días, por ejemplo, les empieza a dar resultado. Empiezan a ver cosas que suceden con sus hijos, con sus alumnos. Hay crecimiento en esta línea, ¿no? Del goce estético, de la sensibilidad para la belleza, etcétera. Pues salir a la calle con los niños, yo creo Ujú, que es importante y no necesariamente ir a un museo, sino dar una vuelta por el barrio o llevar un día a tu hijo al barrio en el que tú te criaste, ujú. visitar un bar y tomarte un colacao con unas porras de repente a media tarde, cielos, ¿no? Pero esto no toca ahora. Bueno, pues sí, hoy toca, ¿no? Ese pequeño asombro, en ese pequeño asombro de saltarse lo cotidiano, pero con el sentido de entender que la vida no es solamente una mera rutina, yo creo que ahí es donde estamos impactando y dejando huella en nuestros hijos. Qué bien, Pablo. Pues muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido, por tus experiencias también, que verdaderamente tocan el alma, ¿no? En tus palabras se ve el arte y tú tienes también ese arte de, a través de las palabras, pues transmitir todo esto, toca el corazón y despierta deseos de ser mejor y de crecer y de ponerse en contacto con esa belleza. Así que de verdad, muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias, Antonio.